somos hijos de Dios. Esto es tercera parte de mitos y realidades del Evangelio. Así es que vamos a iniciar en esta mañana. Y lo primero que quiero comentarles es que obviamente vamos a estar hablando y vamos a resolver a dar una respuesta, pero no una respuesta desde el punto de vista de una opinión personal. No es una respuesta desde el punto de vista social o filosófico. En realidad queremos dar una respuesta desde el contexto bíblico, desde el contexto de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Uno puede preguntarse, ¿por qué le damos veracidad y por qué le damos peso a un libro como la Biblia? Bueno, entonces le damos peso porque sabemos y entendemos que es la palabra de Dios por varias razones. La primera es que Dios, el verdadero Dios, no fue conocido o no fue creado en la mente del hombre. Cuando nosotros pensamos que Dios es de tal manera o de tal forma, o que debe Dios pensar así, o que Dios debería actuar así, estamos nosotros simplemente creándonos un Dios en nuestra propia mente. Realmente Dios se reveló, Dios se mostró, Dios se dio a conocer, porque no había otra manera de poder saber de Él. Y Dios se dio a conocer a un hombre llamado Abraham. ¿Por qué? Tal vez podrían decir, pero puede haber otros hombres a los que Dios también se reveló. Sí, sí. La característica fundamental del Dios que se reveló a Abraham, ¿sí?, que dio origen a la nación israelita, judía, es muy sencilla. Es el único hombre o la única persona que supo o dio a conocer y habló de un Dios que nunca se había hablado de él. Es decir, un único Dios, es decir, no varios dioses, y un Dios invisible, un Dios que no se ve, un Dios que no podía ser hecho a una imagen, a una semejanza. Y eso trajo una diferencia con todo lo demás que se conocía en el mundo antiguo y en el mundo moderno. El único Dios verdadero es el Dios que no se ve, que no podemos hacer una imagen de Él, y segundo, un único Dios. La religión, si usted quiere llamarlo así, que dio origen a la revelación que Abraham tuvo de Dios, dio origen a la única religión monoteísta de la antigüedad y de la edad moderna. Monoteísta, es decir, un solo Dios. Y esta revelación hace que las Escrituras, que es toda la historia de ese Dios revelado al pueblo de Israel, ¿sí?, nosotros pues estemos entonces seguros con estas evidencias que explico rápidamente, pero que puedo explicar por mucho tiempo, muchas horas, ¿verdad?, es que hablamos del Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros queremos responder la pregunta, ¿todos somos hijos de Dios?, la vamos a responder desde el contexto de la enseñanza bíblica, desde todo el contexto de la enseñanza bíblica. ¿Todos somos hijos de Dios o no todos son o somos hijos de Dios? Vamos a verlo en esta mañana. Bueno, primero, el mito. ¿Cuál es el mito que se tiene? Bueno, el mito que se tiene es que todos somos hijos de Dios, y el argumento clásico que se da es que todos somos hijos de Dios porque somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Y quiero decirle que esto es cierto, está en la Biblia. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Entonces, este pasaje respalda la idea que se tiene de que todos somos hijos de Dios porque somos creación de Dios, hechos a su imagen y a su semejanza. Hasta ahí está bien. Y uno puede decir, entonces, ¿dónde está la mentira? ¿Dónde está el mito? Bueno, es que estamos leyendo Génesis 1, el primer libro de la Biblia, y en el capítulo 1, ¿verdad? Y obviamente la Biblia tiene muchísimas páginas y muchísimos libros más,
Y tenemos que entender más cosas de esto. Entonces, aquí dejamos primero el mito de que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos que han vivido sobre la faz de la tierra y que están viviendo hoy sobre la faz de la tierra, todos son hijos de Dios, porque todos somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Ok, pero ¿qué dice Génesis capítulo 3? Génesis capítulo 3 es un capítulo muy importante para entender la Biblia. Es un capítulo muy importante para entender el mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia. Y es que en Génesis capítulo 3 pasó algo que cambió, escuche, que cambió la naturaleza del hombre, ¿sí? Que cambió la esencia del hombre. Ese es el tema, que cambió el interior del hombre. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a también leerlo, ¿verdad? En Génesis 2:17, no me voy a detener mucho, solamente quiero leerlo, ¿verdad? Para tener este contexto. Dice: del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dio esta instrucción a Adán, ¿verdad? Y a Eva, pero principalmente a Adán. Y le dijo que no debería comer de ese árbol señalado, porque el día que él hiciera eso, algo iba a pasar, algo iba a suceder. No es que simplemente era una desobediencia y bueno, pues ya no pasó nada. No, iba a haber un cambio en la naturaleza del ser humano. Ciertamente el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, simplemente me voy a enojar, simplemente te voy a dar regañar por haberlo hecho. No, algo, Adán, va a pasar en tu interior y obviamente en tu descendencia. Si avanzamos en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, dice: la mujer, por eso decía que en capítulo 3 pasó algo muy importante. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. No me voy a detener aquí, sería largo, pero sí queda claro que la enseñanza bíblica, la escritura dice que al hacer este acto que Dios les dijo que no hicieran, porque algo iba a pasar, claramente se ve que tomaron conciencia de algo. Se abrieron los ojos y algo dentro de ellos cambió. Ya no eran las mismas personas, ¿sí? Esto nos lo explica mucho más Pablo en la carta a los Romanos, ¿sí? Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por medio de un solo hombre, y está haciendo referencia a Génesis capítulo número 3, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, ¿sí? El pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, ¿sí? Fue así que, como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces está diciendo Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿sí? Que algo entró, ¿sí? No dice que el primer hombre hizo algo, o sea, sí lo hizo, pero Pablo explica que no es el hecho de haber efectuado una desobediencia a Dios, sino que algo entró en el mundo. Y cuando está hablando en el mundo, está hablando en el hombre, en la humanidad, ¿sí? Y por medio del pecado entró no solo el pecado, sino también la muerte. Y la muerte entonces pasó a toda la humanidad. Algo entró. Eso es precisamente lo que Dios le había dicho a Adán, que no lo hiciera, porque el día que lo hiciera, algo iba a pasar en su naturaleza. Cambió la naturaleza de los hombres. Y también para dejarlo bien claro, más adelante Pablo dice en Romanos 7, él ya habla en primera persona de esa naturaleza que habita en todos los seres humanos. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, ¿ve? Note que ahora ya se está hablando y se habla de una naturaleza pecaminosa, que no fue la naturaleza con la que Dios creó al hombre. Es decir, Génesis capítulo 1, donde dice: y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza,
¿sí? Ya no es ahora en Romanos 7 que fue hecho con una naturaleza pecaminosa. No, Dios no hizo al hombre con una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Lo hizo a su imagen y su semejanza, pero no con una naturaleza pecaminosa. Fue el mismo hombre abusando de su libertad, ¿sí? Para dejar y permitir que entrara una naturaleza pecaminosa. Entonces termino de leer, dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado o la naturaleza pecaminosa que habita dentro de mí, en mí. Entonces, como podemos ver hasta este momento, la naturaleza del hombre cambió, ¿sí? Y esto no lo podemos ignorar. Entonces, estamos viendo la enseñanza bíblica para ver si todos somos hijos de Dios o no. El mito que se tiene es que todos somos hijos de Dios porque somos creación de Dios todos y por lo tanto somos hijos de Dios, ¿sí? Pero ahora estamos viendo que toda la humanidad cambió su naturaleza. ¿Por qué la cambió? Por un solo hombre, por el pecado de un solo hombre. Ahora, Israel, la nación de Israel, los descendientes de Abraham, como nación elegida, ¿sí?, por Dios, porque recuerde que ya lo hablé en un principio, Abraham fue a la persona al que el Señor le reveló quién era el Dios verdadero y creó una nación que invocaron al Dios verdadero. Quiero que cheque esto, por favor. Nadie está diciendo que los israelitas sean mejores que los no israelitas. Simplemente que Dios se le reveló a un hombre que dio origen a una nación. E Israel, como nación elegida, se sabía pueblo de Dios. Y ellos invocaban a Dios, al Dios verdadero. Porque todas las demás culturas y todas las demás naciones no invocaban al Dios verdadero. Repito, Israel invocaba al Dios verdadero no porque fueran más listos o más inteligentes o mejores personas o más buenos. No, eran simples hombres como todos los demás. Solamente que Dios determinó revelarse a una nación para que a través de esa nación pudiésemos todos conocer al Dios verdadero. Israel, como nación elegida, se sabía pueblo de Dios y también invocaba a Dios como Padre. Mire, en una plática que Jesús tuvo con ellos, con los judíos en Jerusalén, ¿verdad? De muchas pláticas que tuvo con el pueblo, muchas de ellas fueron de enseñanza, pero muchas de ellas fueron de confrontación. Miren lo que dice en Juan 8:41. Las obras de ustedes son como las de su padre. Y ellos respondieron: nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Le reclamaron. Y vea lo que dicen ellos, los judíos: un solo padre tenemos y es Dios mismo. Ahora, todas las demás naciones no conocían al Dios verdadero. El único nación que conocía al Dios verdadero eran los israelitas, los judíos. Y ellos dicen: nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Tenemos un solo Padre y es Dios mismo. Entonces, ellos invocaban al Dios verdadero como su Padre, ¿sí? Las demás naciones no conocían a Dios y pues obviamente, aunque lo invocaran como Padre, pues eran dioses extraños, dioses que no existen. El Dios verdadero es el Dios de los israelitas. Ellos lo invocaban como Padre, ¿sí? Y lo tenían como Padre de ellos. Entonces podríamos decir hasta aquí que no todos los seres humanos en los tiempos de Jesús eran hijos de Dios, nada más los judíos, nada más los israelitas. Podíamos llegar a este punto, pero vamos a avanzar. ¿Qué les respondió Jesús? Y aquí viene algo maravilloso. Ahorita vamos a leer el pasaje bíblico, pero déjenme adelantarle. Jesucristo les enseñó a ellos que decían ser hijos de Dios, que ser hijos de Dios es participar de la naturaleza divina. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Que los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pregunta: ¿los israelitas tenían una naturaleza pecaminosa? Sí, Pablo era judío, Pablo era israelita. Y él dice: tengo una naturaleza pecaminosa. Todos tienen una naturaleza pecaminosa, los israelitas y los no israelitas. Entonces Jesucristo les enseñó a esos que decían Dios es nuestro Padre,
que ser hijo de Dios es participar de la naturaleza divina. Y luego les dijo unas palabras muy fuertes que ahorita voy a leer, que más bien eran hijos del diablo, porque participaban de la naturaleza diabólica y pecaminosa. Mire, ¿dónde dice eso? Ahí. Inmediatamente Jesús les contesta: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. O sea, Jesús dice, si ustedes son hijos de Dios, yo también soy hijo de Dios, entonces somos de la misma familia, abracémonos. Me tendrían que amar, pero no me aman, me odian, me quieren matar. Y luego dice unas palabras fuertísimas: ustedes son de su padre. Sí son hijos de un padre. Le dijo a los israelitas, a los judíos, sí son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio el diablo, ha sido un asesino, ¿sí? Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Quiero regresarme un poquito a Génesis, porque cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol que no deberían comer, en sí fueron incitados y engañados por el diablo. Entonces Jesús les trae al recuerdo a los israelitas, a los judíos, que en realidad ellos dejaron de ser hijos de Dios. Ahí está. Aunque fuimos creados por Dios, dejamos de ser hijos de Dios en el momento en que fuimos como humanidad engañados por el diablo. Y en ese momento tomamos la naturaleza del diablo. Y entonces empezamos a tener una vida de robos, mentiras, asesinatos, envidias, idolatrías, todo lo que es pecaminoso. Empezamos a desviarnos. ¿Por qué? Porque una naturaleza ya no divina, ahora una naturaleza diabólica, pecaminosa, fue instalada en el corazón del hombre. Y entonces aquellos que sí conocían al Dios verdadero, que eran los israelitas, quiero ponerlo de esta manera, quitemos a todas las demás naciones que pues perdidas estaban porque ni siquiera invocaban al Dios verdadero. Los que sí invocaban al Dios verdadero, porque a Abraham se le reveló ese Dios verdadero, no porque ellos eran mejores, sino porque Dios se les reveló a ellos. Ellos que sí invocaban al Dios verdadero, ni ellos, Jesucristo les dijo, ni ustedes son hijos de Dios, son hijos del diablo. Son hijos del diablo porque quieren hacer los deseos del diablo, porque la naturaleza diabólica está en ustedes. Por eso me quieren matar. Por eso cuando yo les hablo la verdad, ustedes no quieren recibir la verdad. Ustedes quieren vivir en la mentira. Y cuando hablan de mentira. ¿Por qué? Porque su padre, el diablo, es el padre de la mentira. Entonces vean qué palabras tan duras, pero llenas de verdad, porque Jesús siempre habló la verdad. Entonces, fíjese lo que dice en la parte final. Él es el padre de la mentira. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. O sea, ustedes creen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Y escúcheme, está hablando de gente de aquel tiempo que sí conocía al Dios verdadero. Ni ellos eran hijos de Dios, porque no escuchaban lo que Dios dice, escuchaban lo que el diablo les decía, porque ustedes no escuchan porque no son de Dios. Entonces, primer realidad, todos seríamos hijos de Dios. Todos seríamos hijos de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero el pecado alteró nuestra naturaleza y nos ha hecho hijos del diablo porque hacemos las obras del diablo. O sea, vea usted la humanidad cómo está. Veamos lo que estamos. Mentiras, odios, rencores, soberbias, idolatrías, mil cosas. Fornicaciones, adulterios, ¿verdad? Robos, mentiras, odio, todo eso que en lo que vivimos, ¿verdad? Nos muestra que la realidad es que todos seríamos hijos de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero
El pecado que se dejó entrar alteró nuestra naturaleza y nos ha hecho a todos hijos del diablo, porque hacemos las obras que el diablo nos incita a hacer y hace, que es matar, robar, mentir y todo lo que implica eso. Entonces ahí tenemos ya una primer realidad a la luz de las Escrituras, ¿sale? Claro que de aquí surge, y no podemos cambiar, nos vamos a quedar con esa condición. O sea, deberíamos ser hijos, pero no lo somos. Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? La respuesta bíblica es no, nadie es hijo de Dios. No solamente si algunos, no, nadie. Ni los israelitas, ni los judíos son hijos de Dios. Ni los mexicanos, ni los norteamericanos, nadie es hijo de Dios. Nuestra verdadera paternidad, aunque no nos guste lo que dice la Escritura, es diabólica. Todos somos hijos del diablo. Y no podemos cambiar. Aquí viene lo maravilloso del Evangelio. Aquí viene lo maravilloso del Evangelio. Mire, en el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 15 pasajes que hablan directamente de hijos de Dios, atribuidos a seres humanos. Entonces, ¿podemos cambiar esta condición? Sí se puede cambiar esta condición. Esta condición sí se puede cambiar. ¿Por qué? Porque existen 15 pasajes del Nuevo Testamento que se habla de hijos de Dios atribuidos a los seres humanos. Cosa que no vas a encontrar en el Antiguo Testamento, ¿eh? Aunque los israelitas se sabían hijos de Dios, no vas a encontrar una alusión directa de parte de Dios hacia el pueblo de Israel como hijos suyos. Pero en el Nuevo Testamento sí vas a encontrar pasajes directos que habla Dios de los hijos de Él, los hijos de Dios, atribuido a seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que con la llegada de Jesucristo se abrió la oportunidad de poder cambiar esta condición. Esta condición puede cambiar. Ahora, la pregunta, ¿cómo puedo llegar a ser hijo de Dios? Bueno, para que puedas llegar a ser hijo de Dios, primero tienes que entender que no eres hijo de Dios. Y que lo peor, somos hijos del diablo. Yo sé que dices, suena fuerte, yo no soy diabólico ni no necesito ser diabólico para tener una naturaleza. Es más, yo puedo hasta pensar en Dios y de alguna manera que me gusten las cosas bonitas de Dios, pero dentro de mí hay una naturaleza diabólica que me puede llevar a cometer cualquier barbaridad. ¿Sí? Hay gente que ha matado y no era violenta. Las condiciones, las circunstancias la orillaron a tener un momento de ira y cometer un homicidio. Porque hay una naturaleza pecaminosa. En todos. En ti, en mí, en todos. Y de ahí parte todo. Entonces, ¿se puede cambiar esta condición? Sí. El Nuevo Testamento nos habla de pasajes directos que habla de los hijos de Dios. ¿Cómo puedo llegar a ser hijo de Dios? Bueno, de eso quiero platicar contigo esta mañana. ¿Sale? Hay un hermoso pasaje que es Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, les recomiendo lean Juan, el Evangelio de Juan, como se conoce ese libro, todo el capítulo 1 es maravilloso. Solamente quiero leer versículos 10 al 13. Dice así: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El griego original dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, 10, 13, pasaje muy importante. El que era la luz estaba en el mundo. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. Si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta que viene hablando de Jesucristo, que es la luz, la vida. Esa luz que estaba en el mundo, ¿sí? Y el mundo fue creado por medio de Jesucristo. Algo que revela Juan es que la creación fue hecha por Dios, pero a través de Jesucristo.
a través de Cristo, a través del Verbo, a través del Hijo. Y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, ¿sí? ¿Quién era lo suyo? Bueno, el mundo es suyo. El mundo es suyo. Vino a lo suyo. Pero luego habla de los suyos. Todo el mundo es de Dios. Pero recuerde, lo he estado diciendo, Dios escogió un pueblo, a una nación, en Abraham, en Isaac y en Jacob, Israel. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Esos eran los suyos, ¿sí? Lo suyo y los suyos. El mundo es de Él. Pero había un pueblo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vamos a analizar esto. Es muy interesante para que nosotros podamos ver cómo podemos salir de ser hijos del diablo a volvernos hijos de Dios. El contexto habla de Cristo como creador de todo lo que existe, ¿sí? Eso es de lo que vine hablando, la luz. Pero los hombres no, ni los seres humanos en general, ni la nación de Israel reconocieron que el rey y dador de la vida había llegado al mundo. Ellos no reconocieron, no vieron, aunque Jesús hizo milagros y maravillas, y aunque hablaba cosas que nadie había hablado, y había una autoridad que nadie jamás había tenido, y aunque hacía milagros y todos decían, hay algo en este diferente, porque hace cosas que nadie jamás había hecho. Un líder judío, Nicodemo, se acercó y nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios porque las cosas que haces, o sea, sí sabían que era algo diferente y especial, pero nunca reconocieron que era el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios, el creador mismo del universo hecho hombre. Cosa muy difícil de entender en nuestra mente, porque yo no puedo alcanzar a entender, no digo que no sea cierto, pero mi mente no me alcanza a dar cómo es posible que Dios se haya hecho carne, haya habitado entre nosotros, pero ese es el milagro y la obra gloriosa de Dios a través de Cristo. Pero los israelitas de ese tiempo, la gente de ese tiempo, no reconocieron que el que estaba ahí era el Rey, era el creador, era el que daba la vida, era la luz de los hombres, que había llegado al mundo para salvar al mundo. Pero dice que los hombres no reconocieron que el Rey y dador de la vida había llegado al mundo. Los judíos, que eran el único pueblo que conocía a Dios, no lo recibieron. Imagínense todos los demás, ¿no? Ellos no lo recibieron. Ahora quiero enfocarme en la palabra recibir. Recibir. La palabra recibir en griego tiene una explicación más amplia. Significa recibir cerca, para asociarse. Eso es lo que dice. Recibí, cuando dice no lo recibieron, quiere decir no se acercaron a él para asociarse. A ver, la imagen que da el griego con esta palabra es que alguien llega a tu casa y tú sales, lo recibes porque vas a asociarte con algo, con él. Es una persona en la cual vas a entrar en una comunión, en lo que vas a entrar en una sociedad, ¿sí? No es alguien que llegó a tu casa, tocó la puerta y le dije, pásale, ahí está, te va a estar un rato y se va a ir. No, es alguien que estás esperando que llegue a tu casa porque tú vas a hacer un negocio con él, te vas a asociar con él. Y quiero decir una cosa, si el rey llega a tu casa, la única manera en que te puedes asociar con el rey es que te vuelvas un súbdito del rey, que aceptes el reinado de él en tu vida. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que ellos no aceptaron a Jesús como el rey de su vida, como el rey de su nación, como el rey del mundo. No lo aceptaron, no lo vieron así. Tanto no lo vieron así que lo crucificaron, porque no lo recibieron cerca para asociarse. Ese es el tema. Y por eso, al no recibirlo, al rechazarlo, ¿sí?, como rey, ¿sí?, no tuvieron el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por eso dice el pasaje, pero los que lo recibieron, los que reconozcan que Jesucristo es el rey y lo reciban creyendo en su nombre, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Quiero explicar también la palabra exousia en griego, que es derecho.
tiene varias formas de traducirse al español, ¿sí? Y al ver las varias maneras de traducirlo, te da una idea más general de lo que quiere decir. Euxousia es una palabra legal que dice que significa capacidad o poder legal con el que uno es investido, una libertad para actuar, ¿sí? En el derecho, ¿sí?, cuando a alguien se le inviste de cierta autoridad, ¿verdad?, puede entonces actuar en lo que es investido, y actúa porque todo el aparato político de toda la república y toda la nación y toda la fuerza de la nación te respalda para ello, ¿sí? Yo no puedo pararme en una esquina y decir yo soy el juez, ¿verdad? Soy un juez de la nación. Y yo me puedo parar en una esquina y alguien puede llegar a preguntarme qué opino de tal cosa, y yo decir quién tiene la verdad y quién tiene a quién le corresponde el derecho de cierto asunto, pero eso no tiene ninguna fuerza legal. Pero si a mí me invisten como juez de la nación y yo firmo una resolución, ¿verdad?, y yo firmo algo de que así se van a realizar las cosas, mi firma, ¿sí?, tiene euxousia, tiene una capacidad, un poder legal. Quien desobedezca un mandato judicial puede ir a la cárcel, porque hay una fuerza, ¿sí?, que la fuerza civil, la fuerza del Estado, que respalda la determinación de un juez. Todo eso significa euxousia. Entonces, si nosotros regresamos al pasaje, ahorita lo quiero leer otra vez, solamente quiero dejar esto en su mente. Ser hijos de Dios o llegar a ser hijo de Dios es una capacidad dada por Dios para actuar conforme a la naturaleza divina y no solo un título. O sea, ser hijo de Dios no es un título, es una capacidad, es una fuerza que Dios da para actuar como hijo de Dios. Yo soy hijo del diablo, pero si yo recibo a Jesús como Rey, como Señor de mi vida y me asocio y entro en comunión con Jesús, entonces a mí se me da euxousia, se me da un poder, una capacidad divina para dejar de actuar como hijo del diablo y empezar a actuar como hijo de Dios. No es una capacidad que esté en mí, no es una capacidad que esté en mi naturaleza, no, mi naturaleza es pecaminosa. Es algo que viene de parte de Dios, es algo sobrenatural que viene de Dios, que me da euxousia, que me da el derecho, me da la autoridad y el respaldo divino para dejar de actuar como hijo del diablo y empezar a actuar como hijo de Dios. Por eso ser hijo de Dios o llegar a ser hijo de Dios es una capacidad dada por Dios para actuar conforme a la naturaleza divina y no solo un título. Jesucristo le dijo a los judíos: ustedes tienen un título, hijos de Dios, pero en realidad es un título nada más, una cosa que no tiene ninguna euxousia. ¿Por qué? Porque ustedes actúan, se dicen hijos de Dios y actúan como hijos del diablo. Pues son hijos del diablo. Lo otro nada más es una idea que tienen en la cabeza de que son hijos de Dios. Pero cuando el Evangelio habla de hijos de Dios, no está hablando solamente de una idea, está hablando de una capacidad. Yo puedo tener la idea de ser juez y pararme en una esquina a querer componer los problemas de la gente. Es una idea mía, pero no tengo la capacidad. Pero si me inviste el gobierno como juez, entonces tengo una capacidad y hay un poder que me respalda. Si tú recibes a Jesús como el Señor de tu vida, hay una autoridad y un poder que viene sobre tu vida para dejar de actuar como hijo del diablo y empezar a actuar como hijo de Dios. Eso es lo que significa euxousia. Por eso mire lo que dice: el que era la luz ya estaba en el mundo. El mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, el mundo es suyo, y a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, no se asociaron con él, no se asociaron con el rey, no se doblegaron ante el rey, no reconocieron su señorío. No, lo vieron como cualquier otro hombre, como un blasfemo, y lo mandaron a la cruz. Mas a cuantos lo recibieron, los que sí se asocian con el rey, los que sí se someten al reinado de Jesús, los que sí dicen: Señor, tú eres mi Señor Jesús. A los que creen en su nombre, creemos en el nombre de Jesús, creemos que Jesús es el Mesías, que es Jesucristo. A esos que creen,
que se humillan, que se arrepienten, que se doblegan ante el reinado de Jesús, Jesús, Dios mismo, les dio el derecho, la exousia, la capacidad de ser hijos de Dios. Capacidad, no solamente un título ahí, no, un título y una capacidad. Estos, los que se vuelven hijos de Dios, no nacen de sangre, ni deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Realidad y no mito. Los hijos de Dios no nacen de los hombres. Los hijos de Dios nacen de Dios. Los hijos de los hombres nacen de hombres. Los hijos de Dios nacen de Dios. Porque dice, los cuales no son nacidos por voluntad humana. Entonces, es una mentira que los niños cuando nacen son hijos de Dios, que son unos angelitos. Bueno, esos son formas de llamarlos. Angelitos, preciositos, lo que te quiera, tan hermosos, pero no son angelitos. ¿Sí? Deje los que crees que va a ver que no son angelitos. Entonces, no son hijos de Dios ninguno que nace de los hombres. Los hijos de Dios nacen de Dios, son engendrados por Dios. La palabra que se usa en griego nacer, porque son los que nacen de Dios, dice, nacen por voluntad de Dios, es la palabra genao, que significa procrear, engendrar, concebir. De ahí está asociado la palabra genética, genes, los genes, genao. De ahí sale la palabra genética, que la oímos mucho en la medicina, la genética. Los genes, ya hoy actualmente se volvió tan común que cuando un niño es berrinchudo le dice el papá a la mamá, mira tus genes, ¿no? Y cuando el niño es muy inteligente, mira mis genes, ¿no? Dice ahí, ¿no? Porque ya estamos asociados que algo de nosotros, ¿verdad? Al concebir un hijo, una hija, ¿verdad? Entonces al nacer, ¿va? Llevan nuestra genética, que el color de nuestra piel, que el color de nuestros ojos, que la forma de nuestra cara, etcétera, etcétera. Es la genética, es decir, se pasa algo del padre al hijo y eso se llama genes, genética. Esa es una palabra griega y esa palabra griega viene de genao, que es procrear, engendrar, concebir y está asociada a la palabra genética. Esa palabra está en Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. Los cuales no son engendrados por voluntad de hombre. No nacen por voluntad de hombre. Nacen, genao. No tienen la genética humana, tienen la genética de Dios. ¿Sale? Es decir, yo como hijo natural de mis padres, al nacer yo tenía la genética de mis padres. Físicamente, sí, pero también en mi naturaleza pecaminosa. Y igual que mis padres, sin saberlo, eran hijos del diablo, yo también era hijo del diablo, sin saberlo. Cuando tengo la oportunidad de escuchar el evangelio, de escuchar la palabra y de escuchar que el Señor puede cambiarme de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, entonces hago un acto de fe, hago un acto de entregarme al Señor. Una cuestión muy personal delante de Dios, me asocio con Dios. Él es el rey, yo soy su esclavo, su súbdito y acepto su nombre, creo en su nombre. Y entonces la Escritura me dice que en ese momento pasa algo maravilloso. Se me es dada una exousia, una capacidad legal de dejar de actuar como hijo del diablo para empezar a actuar como hijo de Dios. Y la genética de Dios, el gen espiritual de Dios, no cambió mi color de piel, no cambió el color de mis ojos, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y está bien, no hay problema, pero cambió dentro de mí. La naturaleza pecaminosa ya entonces no gobierna mi vida, porque ha venido una fuerza mayor que es la naturaleza divina y que me da la capacidad de actuar como hijo de Dios, ¿sí? Como hijo de Dios. Para ir finalizando, Juan, ahora es primera de Juan. Juan escribió otras cartas después y escribió 3. Y en la primera de Juan, en su capítulo 3, fíjese lo que dice. Es interesante.
el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Es decir, todo aquel que vive practicando el pecado, o sea, mintiendo, robando, teniendo odio, discordias, fornicaciones, adulterios, malas palabras, etcétera. No, hay una larga lista de pecado. Pero el que vive en eso, ¿sí? No estoy diciendo todos los días hace todo, no, pero esa es su forma de vida. No teníamos otra opción. Somos del diablo. Ya eso viene dicho, la Biblia lo dice, eres del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo también ha pecado desde el principio. Entonces, como tenemos la naturaleza del diablo, pues pecamos como el diablo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Es decir, ahí está el tema. El Hijo de Dios vino para romper ese vínculo entre el diablo y nosotros. El Hijo de Dios vino para romper esa naturaleza, esa genética diabólica. ¿Sí? Por eso los países tienen tantos problemas, las colonias, las familias, los matrimonios, la misma persona sola tiene tantos problemas, porque hay una genética diabólica, pecaminosa, que destruye, que envidia, que rompe, que no podemos estar en paz, que no podemos estar tranquilos. Siempre tiene que haber conflictos, porque hay una naturaleza. El Hijo de Dios vino y fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, por supuesto. ¿Por qué? Porque se rompió la genética diabólica y ahora está la genética de Dios. Miren, lo dice, porque la semilla de Dios permanece en él. La semilla de Dios. Puede que le cause risa lo que le voy a decir, pero así es. La palabra griega para semilla es semen. La esencia de la vida de Dios está en él, en el que ha nacido de nuevo, en Cristo, el que ha nacido de Dios. Tiene la esencia de Dios, no puede practicar el pecado, no puede, porque su genética ahora es divina, no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Ve que entonces ser hijo de Dios no es una cuestión romántica, ni filosófica, ni solamente un título que todos somos hijos de Dios. No. Si todos los seres humanos fuéramos hijos de Dios, el mundo sería diferente. Ni gobierno necesitaríamos, ni policía, ni estarnos marchas y golpes y gritos. No, démonos cuenta. La naturaleza humana es hijos del diablo. Por eso se requieren leyes, por eso se requieren policía, ejército, gobierno humano para controlar todas las pasiones. Entonces, ser hijo de Dios es que está la esencia de Dios. No, ser hijo de Dios tampoco es que poner cara de ser bueno. No. Ser hijo de Dios es porque adentro, en un acto de Dios milagroso, puso su esencia, puso su semilla dentro de nosotros. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. No puede, porque su esencia es diabólica. ¿Sí? Dice, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces, el que ama a su hermano y practica la justicia de Dios no es porque sea buena persona. Es porque un día se asoció con Jesús, se humilló ante Jesús, recibió a Jesús como el Señor y el Rey de su vida, y el Señor concede un poder, una exousia para cambiar, para transformar nuestras vidas y ser diferentes. Realidad y conclusión. Todos podemos volver a ser hijos de Dios. Todos podemos volver a ser hijos de Dios. Entonces, la respuesta final, ¿todos somos hijos de Dios? No, nadie es hijo de Dios. Pero todos podemos volver a ser hijos de Dios. Pero necesitamos personalmente hacer algo. Recibir a Jesucristo como Señor, Rey y Salvador. ¿Sí? Dios entonces nos dará, Dios está esperando para otorgarnos la naturaleza, su simiente, para poder vivir como verdaderos hijos de Dios. Para vivir como hijos de Dios.
El hecho de asistir a una congregación cristiana o leer la Biblia o hacer ciertos actos religiosos no te hace hijo de Dios. Solamente un encuentro personal con Jesús. Pablo es un ejemplo de una verdadera conversión. Él quería matar a los seguidores de Jesús. Y en Hechos capítulo 9 va a Damasco para apresarlos, arrestarlos, porque está muy enojado que se esté predicando a Jesucristo resucitado como el Salvador. Llegando a la ciudad de Damasco, una luz resplandece y él es derribado en el piso. Nadie más, solamente él ve y pregunta: ¿quién eres? Y le contesta Jesús: yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa estar dando patadas contra el aguijón. Te estás lastimando, no vas a poder conmigo. Y ahí viene una palabra clave que el día que tú la digas con sincero corazón, tu vida va a cambiar. Le dijo: Señor, en griego kurios, amo, dueño, ¿qué quieres que yo haga? Ahí se convierte Pablo. Reconoce que él es el rey, que está peleando contra el rey y que no va a poder vencer al rey, que mejor tiene que asociarse como un esclavo, como un súbdito del reino. Se humilla Pablo y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo: entra a la ciudad, se te dirá lo que tienes que hacer. Y desde ese momento comienza una nueva vida. Deja de ser un hijo del diablo, aunque era un fariseo, aunque era un religioso, y se volvió un hijo de Dios, poderoso, que predicó la palabra y Dios lo usó de una manera terrible, tremenda. ¿Sabe qué? Dijo algo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya dejo de ser yo, dejo de ser yo el que gobierna mi vida, dejo de ser yo el que me rijo por mis propios pensamientos. Ahora tú me vas a gobernar. Y en ese momento hubo una conversión, una conversión. Quizás a muchos de ustedes les han ido a algún lugar, les hicieron levantar la mano y decirles: recibe a Cristo en tu corazón, y tú lo recibiste en tu corazón y te fuiste, que según con Cristo en tu corazón, para hacer de tu vida lo que tú quieras. No te quiero molestar, pero sí te quiero sacar de un engaño. No te convertiste. Te vas a convertir el día que realmente Jesucristo venga a gobernar tu mente, tu voluntad, tu corazón, tus sentimientos, todo. Porque en ese día lo recibirás como lo que Él es, el Rey. Y en ese momento el Señor te otorgará la usousia, la capacidad para empezar a vivir como un hijo de Dios y dejar de vivir como un hijo del diablo. Así es que a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, ¿todos somos hijos de Dios? No, nadie es hijo de Dios, pero podemos serlo, podemos serlo. Entonces yo te animo, yo te exhorto, yo te impulso a que en este día, en este tiempo, en estos días, en estos momentos, de una manera muy personal, porque esto es personal. Entonces, no, pues si mi esposa se entrega, yo me entrego. No, es que no es de esposo y esposa, es personal. No es que si mis hijos, no. Es que si mi papá, no. Eres tú y solamente tú. No importa la edad que tengas. Si eres un jovencito o eres una persona ya mayor de edad, de todos modos, somos hijos del diablo, porque hacemos las cosas que el diablo nos dice. Pero podemos romper con eso y alcanzar la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo? Asociándonos con Jesús. Él es el Rey, Él es el Rey. Humillémonos y pidámosle perdón por nuestros pecados, perdón por vivir alejados de Él, y decirle: sí creo que tú eres el Rey, eres el Señor, y yo me quiero entregar a ti. Gobiérname, gobierna mi vida, transfórmame y otórgame el poder para vivir como hijo tuyo.